fue noticia y hubo gran preocupación porque en las primeras horas el señor expresidente de la República de Colombia, el doctor Andrés Pastrana, advirtió que lo tenían retenido en un aeropuerto y que no autorizaban su entrada a ese país. El señor expresidente Andrés Pastrana preside y es el líder de una muy importante liga de partidos democráticos en el mundo, que tiene presencia en todos los continentes y una presencia fuerte en África. A esta hora lo saludamos y le agradecemos que esté con nosotros. Señor expresidente Andrés Pastrana, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Y mire lo curioso, Juan, antes de hablar de aquí de Angola, cada vez que yo oigo, antes de entrar a hablar con usted en RCN, Fernando siempre está hablando de uno de los temas importantes de mi gobierno. Qué curioso. La privatización de Telecom se da en mi gobierno. Entonces, ahora estamos viendo. La otra vez habló usted de ahorrar. Vea usted, expresidente Pastrana, y que conste que no hay libreto, que conste que esto es el devenir normal de las noticias. Exacto. Sí, Juan, mire, sí, estamos aquí todavía en Luanda, en Angola. Como tú dices, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, que es posiblemente la organización política más grande del mundo. Tenemos 110 partidos de la centro-derecha del mundo entero, gran presencia aquí en África. Aquí estábamos precisamente representando a la Internacional con la Fundación Brenkhus, que es la fundación de la familia Oppenheimer de Sudáfrica, en que ellos tienen una fundación muy interesante que trabajan todo este tema de democracia en África, y que yo creo que es uno de los temas más importantes en este momento. Y ayer, pues yo venía con Adalberto Costa Jr., presidente de UNITA, candidato presidencial. Adalberto, yo creo que triunfó en las pasadas elecciones, Juan, pero aquí Indra y Esmarmati, que hicieron su trabajo como lo vienen haciendo en otros países y no ganó la presidencia. Él tenía un foro para hablar, qué curioso, de autocracia versus democracia. Y ayer en carne propia nos tocó oír qué significa y cómo actúan los autócratas. Y eso fue lo que nos pasó aquí en Luanda. Nosotros teníamos el foro en un pueblo cercano, bueno, no cercano, en avión muy cerca, pero como a 8 horas de coche, que se llama Benguela. Allá es donde íbamos a hacer nuestra reunión. Y no nos dejaron abordar los aviones para ir a asistir al foro. Fue retenido durante más de 10 horas en el aeropuerto el expresidente de Botsuana, el expresidente de Lesoto, el ex primer ministro, ahora estaba con él, también fue retenido. Usted tiene ex primer ministro de Tanzania, de Zanzíbar, tiene líderes políticos de Malawi, de Kenia, de Sudáfrica, de Mozambique, en fin, reúnen a líderes de toda esta región. Y tristemente lo que estamos viendo, el presidente Lorenzo, presidente de Angola, que además, Juan, preside la Unión Africana, no permite que se celebre un hecho como un foro democrático como el que iba a adelantar el partido UNITA, que es el partido de oposición. Ana, ¿usted está bien? Después de esa retención, ¿respetaron su integridad? ¿A usted lo maltrataron o lo retuvieron durante 10 horas de manera arbitraria, pero no lo agredieron en su persona física? No, la verdad que, bueno, yo estuve parado ahí con unas 2 horas, yo estuve más o menos retenido unas 3 horas, estuvimos retenidos ayer. Pero es muy curioso, Juan, porque esto al parecer ya venía presupuestado y estaba planificado. Yo entré en las horas de la mañana a Angola, ¿ok? Yo llegué a Angola ayer a las 8 de la mañana y, como le digo, el pueblo o la ciudad donde íbamos, que es la segunda ciudad de Angola que íbamos a hacer el foro, está unas 8 horas en carro. Yo dije que me iba en avión, y entonces el avión salía a las 6 de la tarde, estuve durante todo el día aquí en Luanda, precisamente con un buen amigo que es el cónsul honorario, Alex Thompson Payán, un buen amigo, y con él estuvimos recorriendo la ciudad, y por la tarde, qué curioso, Juan, digo, cuando yo voy para el aeropuerto,
a tomar el vuelo a las 6:15 de la tarde. A las 5 de la tarde me llega un mensaje de un amigo de Portugal en que aparece que el presidente de Botsuana y el presidente de Colombia están retenidos en Angola. Entonces me llamó la atención porque yo iba en el carro con el cónsul y digo, oiga, mire, aparece que yo estoy retenido aquí en Angola y hemos estado todo el día dando vueltas. Voy a mandarle un mensaje a mi familia para que no se preocupen. Entonces llego al aeropuerto, me deja el cónsul, paso todo el tema de la seguridad, chequeo maletas, me paran en migración y ahí es cuando me quitan el pasaporte y durante 2 horas no me dicen absolutamente nada. Claro, pierdo el avión y ahí nos quedamos. Pero qué curioso, Juan, que media hora antes ya había aparecido la noticia, ¿no? Entonces eso me llamó mucho a mí la atención. Ya lo tenían seguramente establecido. Exacto, señor expresidente, lo invito a un viaje transoceánico, viniendo desde África y trasladándose al continente americano, a una esquina en el norte de Sudamérica, un país que tiene costas sobre el Atlántico y sobre el Pacífico, y en ese país mucha gente se pregunta en qué va el debate sobre la democracia y las autocracias. Ese país se llama Colombia. A ver, yo creo que ahí estamos viviendo el mismo ejemplo de lo que estamos hablando. Partamos de una base, Juan, la democracia no es simplemente salir a votar el día de las elecciones, ¿cierto? Y votar por alcaldes y gobernadores y presidentes y parlamentarios. La democracia precisamente es, y tenemos que hablar, y se sucede durante todo el periodo presidencial. Hoy lo que estamos viendo es los autócratas disfrazándose de demócratas, ¿cierto? Hoy los autócratas están diciendo nos podemos reelegir, hay que modificar la Constitución para poderme reelegirme de forma permanente, que no haya tiempo. Se empiezan a tomar las instituciones del Estado, se quieren tomar la justicia, buscan quedarse primero que todo con el sistema electoral, con el Consejo Nacional Electoral en los distintos países, buscan atribuciones extraordinarias, y fíjese que lo que hemos visto en América Latina, por el caso del presidente Castillo, quiere cerrar el Congreso, terminó en la cárcel. O lo que vimos hace poquito en Corea, ¿cierto? El presidente Suk Yeol, que quiso también tomarse unas atribuciones extraordinarias y terminó en la cárcel también. Entonces ellos lo que buscan es erosionar, ¿cierto?, las instituciones del Estado. Y aplican primero la tesis de lo que se llama el lawfare, ¿cierto? Ya en mi caso personal lo estoy viviendo directamente en Colombia, como simplemente por levantar mi voz, y en eso va a tener que tener cuidado, Juan, por levantar la voz frente al gobierno. Ya tengo 2 demandas por parte del presidente de la República por injuria, por calumnia, por haber escrito algunos temas en X. Igual después ya no solamente fueron por mí, fueron por mi hermano Juan Carlos, también por escribir en las redes sociales, y ahora quieren ir a mi otro hermano, por Jaime también, por haber simplemente participado con algunos otros amigos en juntas que tenían que ver con el tema de la salud. Entonces aquí lo que estamos viendo es, y fíjense que usted lo ha hablado, Moisés Naim, buen amigo Moisés, en muchos temas, las 3 P, ¿cierto? Populismo, es clarísimamente lo que estamos viviendo en nuestra querida Colombia. Segundo, lo que buscan estos autócratas es la polarización, y clarísimamente es lo que estamos viendo también en Colombia, que hoy lo único que quiere hacer el gobierno y todos los miembros del gobierno es buscar la polarización en el tema de la política. Y la tercera P, ¿no es cierto?, que es la de la posverdad. Todos estos elementos se están dando en nuestro país, y eso es muy preocupante, sí, pero muy, muy, muy preocupante de lo que está pasando en Colombia. Expresidente, buenos días. Pero el presidente Petro ha dicho insistentemente que él es un demócrata. ¿Usted le cree, o usted cree que Colombia podría estar transitando el camino de Venezuela o el camino de Nicaragua o el de Cuba? Es que en Colombia ya lo estamos viviendo. Fíjese usted lo que está pasando. Es que ¿cómo puede llamarse Petro demócrata cuando simplemente yo, por levantar mi voz como líder de la oposición,
estoy demandado penalmente con el lawfare. Ya nos empezaron a aplicar el lawfare, ¿cierto? ¿Eso es un demócrata? Simplemente porque además lo que yo he repetido es lo que dijo su hijo, que a su campaña entraron recursos del narcotráfico, por lo que dijo su hermano, que fue a hablar con los narcotraficantes en las cárceles y que logró por esos diálogos 1,5 millones de votos y por eso ganó las elecciones. Entonces, si ya lo primero que estamos viendo en estos regímenes es precisamente cómo están presidiendo la prensa. Yo lo he dicho, yo lo dije desde un principio. Yo dije, mire, no es un problema que hoy está demandado Andrés Pastrana y no lo quiero volver un tema personal, pero ojo a los medios de comunicación porque van por ustedes. Y eso es lo que estamos viendo, cómo y de qué forma ellos están presionando a los medios y lógicamente a la clase política. Y entonces aquí yo pues tengo absoluta preocupación de lo que vienen los diálogos con los narcotraficantes, cómo ya estamos en 450.000 hectáreas, a pesar que Naciones Unidas habla de una cifra un poco menor, cómo lo estamos viendo en los distintos sistemas, informes de las Naciones Unidas, como el boom del narcotráfico en Colombia, cosa que no tenía precedentes en nuestro país. Entonces aquí sí hay mucha preocupación. Yo ya lo he dicho en el tema electoral, el país está tomado por los paras o la guerrilla o los narcos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer campaña? Juan, a ver, ¿cómo vamos a ir a hacer campaña en el norte si están hablando con el cartel del Golfo, en el nororiente que están hablando con los paramilitares, en el suroccidente que van a hablar o están hablando con el ELN y que en el suroriente están hablando con las FARC? Entonces yo me pregunto cómo se va a hacer una campaña política. Y segundo, la gran preocupación que tengo yo es, ¿habrá elecciones? Porque fíjese usted que el presidente Petro no le gira a la registraduría para comenzar a hacer todo el proceso electoral de elegir el Congreso y de elegir el próximo presidente de Colombia. Pero sí quiere meterle más de $1 billón a la consulta popular, que además, como yo lo he dicho, esa consulta popular debía llevar como primera pregunta del presidente Petro, y ojalá que así lo haga, es si el pueblo quiere o no la revocatoria del mandato de Petro, porque el país, es decir, lo que estamos viendo hoy, queremos otra vez regresar a lo que estamos hoy viviendo de un país absolutamente inseguro, o que la gente no tenga medicinas, o que la gente no tenga las citas. Entonces, yo tengo mucha preocupación del proceso electoral, mucha preocupación del año entrante. Expresidente Pastrana, buenos días, le saluda Azuri Chamá con los muy buenos días desde Cali. Expresidente, pues usted tiene una excelente biblioteca y un muy buen material en redes sociales, un canal de YouTube, y con todo respeto y mucho afecto he acudido a su propio canal para rescatar esto, y lo invito a que lo escuchemos, por favor. Para hacer realidad una reforma que nos asegure el cambio de las costumbres políticas, de los partidos y del propio Congreso, voy a apelar a la decisión soberana de mis compatriotas. Voy a convocar a un referendo. Vamos a meterle pueblo al cambio. De acuerdo con nuestra Constitución, para poder llevar a cabo este referendo. Han pasado, señor expresidente, 25 años y yo traslado una pregunta que seguramente la han hecho en redes sociales. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué en ese momento había que jalarle de pronto a una consulta popular y por qué no es viable un cuarto de siglo después? Porque yo lo propuse en campaña, Suri, buenos días. Esa fue una de mis promesas de campaña, la reforma política. Y usted recuerda, tristemente, solo perdimos por un voto, que al final en la comisión con Néstor Humberto Martínez, que era el ministro del Interior, solo por un voto se hundió precisamente la reforma política, que posteriormente después tomaron muchos de los temas. Lo distinto es que aquí fue un tema de campaña, y yo no estoy diciendo que no lo haga, Azuri. Yo lo que digo es que ¿por qué no metemos la primera pregunta a la revocatoria del mandato y la hacemos? Yo invito a eso, si el presidente está de acuerdo, ¿y por qué no va a él tomar la revocatoria del mandato? Y que se puede hacer, lógicamente que se puede hacer, y en eso estamos dispuestos. Pero que se garantice también que precisamente se tengan los recursos, porque yo no sé, el presidente dice que no tiene recursos, pero yo no sé si ahorita vale más de $1 billón, ¿cierto? Simplemente la consulta para volver después a todos los trámites que tiene que surgirse en el Congreso, pero no, yo estoy de acuerdo que se haga si él la quiere hacer, y reitero, comencemos por esa pregunta.
Yo creo que es bueno preguntarle al presidente si está dispuesto a eso. Sí, expresidente, yo iba en ese mismo sentido hablando. Lo que los cálculos se hablan de 600.000 a 700.000 millones de pesos, que sin duda es una suma considerable teniendo en cuenta pues la situación del país. ¿Usted considera que definitivamente sería un mal gasto, un desperdicio usar esa plata en una consulta popular, siendo usted un demócrata también y un amigo de todos estas herramientas de la democracia? Es que yo no estoy en contra de la utilización de esos mecanismos que son constitucionales, Darcy. Yo estoy de acuerdo. Ya él es el que tiene que tomar la decisión si tenemos los recursos, si no tenemos los recursos. Pero reitero, yo le propongo al presidente que pongamos esa pregunta para iniciar, ¿cierto? La segunda pregunta, pues ya todo el mundo sabemos si queremos que precisamente hoy lo que está sucediendo en el país en el tema de seguridad queremos que continúe. Es que hoy la gente, Darcy, en las calles y en las ciudades ya no puede salir. La policía, pues ¿cómo así que le están secuestrando a nuestros policías? El otro día nos secuestran miembros de las fuerzas especiales. Es que hoy no tenemos recursos, perdón Darcy, los recursos que hoy teníamos que utilizar para la gente. Si usted me pregunta en este caso, yo los recursos, porque imagínese lo que me pasó en mi gobierno. Alguna gente me decía, es que el presidente viaja mucho. Sí, yo viajé, pero traje 14 billones de dólares de regalo para Colombia. Fortalecimos como nunca nuestras Fuerzas Armadas. Compramos los helicópteros de transporte y de combate, entrenamos a nuestros soldados como nunca antes, que fue todo lo que le dejamos al presidente Uribe. Yo en este caso creo que es más importante hoy fortalecer nuestras fuerzas militares y concertar con el Congreso, porque aquí lo que se traza es que estas reformas se pueden concertar con el Congreso. Aquí lo que no ha habido es diálogo del gobierno con el Congreso. Entonces el presidente dice, pues me voy a gastar $1 billón porque yo no quiero hablar con los congresistas para que podamos hacer los cambios necesarios en la reforma de la salud o en la reforma pensional o en lo que se quiera. Lo que es importante es buscar esa concertación antes de utilizar un mecanismo porque si la gente no quiere hablar, si la gente no quiere dialogar, pues lógicamente se buscan alternativas constitucionales. Pero si se puede hacer, yo creo que es importante buscar esa concertación. Pero para concretarlo, expresidente, usted lo que quiere decir es, yo soy amigo de los mecanismos constitucionales, si quiere hacer la consulta, hágala, pero inclúyale una pregunta sobre su permanencia en el poder. Claro. ¿Es eso? ¿Qué preguntaría usted? Es decir, planteemos la pregunta. La revocatoria del mandato. ¿Quiere usted que Gustavo Petro siga o no siga en el gobierno? ¿Siga en el gobierno, sí Exacto. o no? Exacto. Claro, bueno. Buenísimo, ¿no le parece buenísimo? Sí. Buenísima, a ver qué pasa. Pero segundo, es que yo lo que creo aquí es que fíjense lo mismo que pasó con el presidente Santos. Después, cuando nos roban las elecciones, después del presidente, el plebiscito que organizamos con el presidente Uribe, el presidente Santos nos convoca a Palacio. Me envía los enviados a hablar conmigo para todo el tema de lo que era el proceso de paz. Lo que yo le dije al presidente, le dije, mire, presidente, la paz la va a hacer usted. Yo tengo dudas sobre el tema del manejo de la lucha contra el narcotráfico y el tema jurisdiccional. Y así se lo plantea, el tema de la justicia. Óiganos, presidente, hable con la gente. Después habló con el presidente Uribe y con el otro grupo que estuvo hablando con él. Y desafortunadamente el presidente Santos no hizo caso y haber hecho un proceso en el cual estamos comprometidos todos los colombianos, simplemente hizo un proceso él y se fue a través del Congreso, a través de la mermelada, se compraron precisamente el Congreso y por eso salió el proceso de paz que salió, por eso no tenemos paz hoy en Colombia. ¿Por qué el presidente no ha querido sentarse? El Congreso siempre se lo ha dicho. El Congreso le ha dicho, queremos hablar con usted, queremos sentarnos a concertar. Yo creo que eso es lo que se trata, de que el gobierno y la oposición, porque además usted me conoce a mí, Darcy, y el pueblo colombiano me conoce, nosotros nunca hemos hecho oposición por oposición, ha sido una oposición constructiva. Yo creo que en este caso, a pesar de que el Partido Conservador hoy está en el gobierno, el petroconservatismo es parte del gobierno, lo que era importante era habernos ido a la oposición como Partido Conservador, que era yo en ese momento, ya no soy, y de esta manera en la oposición sentarse,
hablar. Las cosas buenas en la oposición uno las apoya y las respalda, por si se trata del país, de Colombia. Y las cosas malas, criticarlas, pero no porque usted las critica, simplemente no poder sentarse a dialogar y buscar una concertación en temas que son importantes para el país. Han escuchado ustedes al señor expresidente de la República, Andrés Pastrana. Muchas gracias, expresidente Pastrana, por estar con nosotros, por haber estado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. 6:52.